Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Pobre gente. Ojalá no hubiera muerto aquí. El chico mató a toda su familia en esta casa. ¿No es espantoso? Sí, pero las casas no guardan recuerdos. Eso pensaba la familia Lutz cuando llegaba a una casa que se ha convertido en icono del misterio, en icono del terror. Hay cierta polémica en torno a los sucesos que rodearon los 28 días que aguantaron esas personas allí dentro. Hay quien dice que dejaron todo tal y como estaba, que los juguetes durante muchos años permanecieron allí, en la última planta, que fueron conscientes de que nunca debían haber alquilado o comprado inmueble, y que la historia escrita con sangre de Amityville, de esa casa concreta, pesaba demasiado. Ellos creían que eran simplemente habladurías. Quizá pensaron lo mismo los primeros propietarios cuando pusieron un cartel en la entrada que ponía grandes esperanzas. La noche en que un joven mató y aniquiló a toda la familia y fue dejando los cuerpos boca abajo en cada una de las camas, también se veía, con el refilón de la luna, esas palabras, grandes esperanzas. ¿Qué ha sido de la casa de Amityville? ¿Hay investigaciones nuevas? ¿Estamos ante la casa encantada más célebre por algo realmente? ¿Hay constatación real de esos hechos? ¿Es cierto que aquella gente no aguantó más y se marchó después de varias visiones dignas de la peor película de terror? Y sobre todo una pregunta que os lanzo directamente y a nivel muy personal. No os voy a engañar. Hace un tiempo leí el primer libro que recogía a modo de diario los 28 días llenos de sufrimientos y visiones de la familia Lutz. Y es de los pocos libros que a mí me ha dado miedo. Y he leído algunos. Estaba leyéndolo y sentía cierta inquietud, sobre todo cuando había escenas en las cuales los niños de aquella primera familia empezaban a sentir algo extraño, empezaban a ver que su hermano cambiaba radicalmente de carácter. Eso ocurrió tiempo después, un año después, cuando la familia que entró en aquella casa empezó a ver que todo su mundo se derrumbaba, que una extraña nebulosa se apoderaba de sus conciencias, cosas extrañas. ¿Hasta qué punto es verdad y es mentira? Lo que es verdad es que el libro que tengo entre las manos, 30 años después, vuelve a indagar en estos hechos. Se llama Aquella casa maldita en Amityville. Su autor es nuestro compañero Carlos Cala. Y tengo que deciros, en honor a la verdad, que esta investigación novelada ha vuelto a generar esa sensación de inquietud, de miedo, que muy pocos libros consiguen. Porque aquí está la investigación, la recreación de unos hechos que no sabemos hasta qué punto certeros o no, conmocionaron a la opinión pública española, norteamericana y de todo el mundo. Porque seguro que muchos os acordáis de esa película, Terror en Amityville, esa última secuela, La morada del miedo, que en el fondo hablan de lo que ocurrió en aquellas 4 paredes. Quizás sea una buena noche para empezar a saber qué hay de verdad y qué hay de fraude. ¿Sigue estando la casa allí? ¿Es la misma? ¿Hay alguien que se atreve a habitarla? ¿Han visto cosas parecidas? Esta noche intentamos llegar a alguna respuesta. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Todo empezó una noche de noviembre de 1974, una fecha que permanece marcada a fuego en muchos diarios de los investigadores de lo extraño. Yo creo, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Que hoy es el momento clave, evidentemente, para que la gente conozca este libro, editado por EDAF. Y qué mejor manera de acercarle al público que regalar 3 ejemplares que yo no sé si decir que no son aptos para leer de noche, de verdad. Te conciencia de que hay cosas muy raras, ¿eh? Aquellos que sean valientes pueden hacerlo. Hay algo negativo en esta historia, no hay que decirlo. Hay algo, no sé, no en la investigación, por supuesto, pero todo lo que tiene que ver con esta casa, yo lo digo abiertamente, y estamos ya terminando casi nuestra temporada y me puedo sincerar más que nunca. No sé, todo lo que rodea esta historia, los crímenes, los sucesos supuestamente extraños, todo tiene algo un poco como de negatividad, que no sé, uno cuando lee se reencuentra con ella, ¿eh?
Muchos sucesos que esta noche, además, el autor de este libro, Aquella casa maldita en Amityville, nos contará. Realidades también, nos contará si es verdad todo lo que se contó en aquella época o si se hicieron suposiciones, incluso se llegó a quedar entre los protagonistas para hacer un complot y que todo este caso saliera a la luz. Hay mucha luz y mucha sombra en torno a esta casa, como dice Siker, maldita. Y para aclararlo un poco más, aparte de tener al autor del libro, vamos a sortear 3 ejemplares entre todos los que nos escriban al 7640, palabra clave milenio, espacio y, como siempre, los mensajes. En este caso, si nos quieren preguntar cosas sobre esa casa maldita, nada mejor que esta noche, porque tenemos a uno de los protagonistas, en este caso, de esa historia novelada, de esa investigación nueva. La historia real, la que se guarda en expedientes policiales concretos, nos habla de una fecha, miércoles 13 de noviembre 1979. Ahí empieza todo. Don Carlos Cala, buenas noches. Buenas noches. Ante todo, y luego me vas a ir desgranando porque me has querido contar unas cosas y otras no, van a ser sorpresa. Esta noche, Carlos, cuando preparábamos algunas cosas, me ha dejado así como boquiabierto. Me has dicho algo así como: tú no sabes la cantidad de cosas raras, y algunas de ellas malas, han ocurrido en torno a los que investigaron en este asunto. Sí, hay como una especie de maldición, bueno, es lo que se cuenta, ¿no?, entre los amantes de este tipo de misterios y de este tipo de casas encantadas. Hay quienes defienden que existe una especie de maldición que afecta a quienes han investigado sobre este asunto, a algunas personas que han vivido en esa casa, personas que han tenido relación con la casa, que la han visitado alguna vez o que han hecho algún tipo de estudio parapsicológico o no sé, de esas características, ¿no? Y algo les ha ocurrido y además entre todos ellos ha habido un nexo que se ha ido repitiendo muchas veces, y es que todos han muerto muy jóvenes, todos han muerto de ataques al corazón y algunas coincidencias más que... No me cuentes más. Si quieres, luego iremos desvelando. No me cuentes más, porque una cosa es los sucesos de esta casa, años 74, noviembre, hasta enero del 76, que se concentran y que han dado origen a películas. Son escenas que vais a ver. Yo lo hablaba con Carlos, sinceramente. Hemos oído hablar de muchas casas encantadas, de supuestas casas encantadas, de fenómenos extraños, pero pocos con la fuerza, con la iconografía, con las escenas que contó esta familia. Son cosas tan extrañas, con un marchamo tan absurdo, que precisamente quizá por eso tengan bastante de realidad. Porque yo creo que nadie aguanta 28 días en una casa que era la casa de sus sueños, deja todo allí, cuenta en una primera versión lo que vivieron, y eso tiene tanta fuerza que dices, caramba, esto transpira algo que conecta con nuestro más profundo subconsciente. Esta noche vamos a intentar recordar cada una de esas escenas, pero todo empieza con un muchacho, yo no sé si decir desequilibrado, un muchacho que tiene muchos problemas. Podríamos hacer una mínima biografía del primer protagonista criminal de la historia de Amityville. Bueno, primero, Carlos, ¿de qué casa estamos hablando exactamente? Porque sigue existiendo. Sí, la casa de Amityville sigue existiendo, efectivamente, además en el mismo número, en el mismo lugar en el que se encontraba, el 112 de Ocean Avenue, en Amityville, que es una pequeña localidad de Long Island, de Nueva York, del estado de Nueva York. Y la casa sigue existiendo, la casa sigue habitada, además ha tenido habitantes a lo largo de todos estos años, desde que ocurrieron esos fenómenos, esos sucesos paranormales. La casa ha sido comprada 3 veces. Curiosamente, todos los habitantes que la han comprado después han vivido en ella solo 10 años. No sé si es que eso es una coincidencia. Justo 10 años. 10 años, sí. Porque la familia Lutz vendió la casa en 1977, que la compró la familia Cromarty, y la familia Cromarty... Que hay que tener agallas para comprar esa casa después de todo lo que vais a descubrir que pasó allí. Pues sí, y la familia Cromarty pues también vendió la casa, la vendió en 1987 a la familia O'Neill, y la familia O'Neill vivió ya hasta 1997, en que la compró otra familia que es la que vive actualmente. No sabemos si vivirá hasta 2007 o si seguirá. O sea que esta noche hay gente que vive ahí, que ya, aunque no haya fenómenos paranormales, nuestro compañero Carlos Cala
compañero de Milenio 3 y de los servicios informativos de la SER, ha dicho fenómenos paranormales. Luego le preguntaremos si realmente cree que pasaron esas cosas o no. Pero lo cierto y verdad es que todo empieza con una escena que podría contarse así. Un muchacho distinto a los demás, inadaptado. Tú retratas perfectamente su biografía mental. Pero como esta noche es muy especial y vuelven las recreaciones, uno de los platos fuertes de este programa gracias al equipo de producción de la cadena SER, vamos a imaginar aquella, nunca mejor dicho, última cena. La última cena, años 70, dentro de esa casa de una familia, los Di Feo. Había un plan macabro. Era este. Miércoles 13 de noviembre de 1974. Ronald Di Feo, un joven de 23 años, diluye un narcótico contra el insomnio en la sopa. Ajenos a todo, su familia, sus padres, 2 hermanas y 2 hermanos, se preparan para la cena. Tienen que morir. Él tiene razón. Si no lo hago yo, lo harán ellos conmigo. Estaba ejecutando el plan que tan meticulosamente había preparado durante los últimos meses. Durante la cena, el joven se comportó con absoluta normalidad. Después, se retiró a su dormitorio y esperó a que la droga que había puesto en la sopa surtiera su efecto. A las 3 de la madrugada, cuando su familia descansaba plácidamente vencida por el narcótico, Ronald tomó su rifle y 8 cartuchos y bajó desde su dormitorio a la habitación de sus padres. En su mente no dejaba de oír una y otra vez, insistentemente, una voz terrible y profunda que le martilleaba el cráneo con toda su fuerza. Mátalos. Mátalos, Ronald, mátalos. Sin pensárselo un instante, el joven disparó con furia hacia el cuerpo de su padre, que quedó inmóvil sobre la cama. Guardó silencio por un momento y comprobó que nada se había movido. Entonces apuntó el rifle hacia su madre y le atravesó el cuello con un proyectil. Ronald se encaminó al dormitorio de su hermana Dawn, de 18 años, y a la de sus hermanos Mark, de 12 años, y John, de 9. En un instante, un ruido rompió el silencio de la noche. ¿Qué diablos es eso? Como una fiera en busca de su presa, Ronald cruzó su casa de un lado a otro y descubrió una respiración agitada que provenía de la habitación de Allison, su hermana pequeña de 13 años. Lentamente, preguntándose por qué el narcótico no había hecho efecto en ella, Ronnie se acercó hasta el dormitorio y encendió la luz. Ronald, tengo miedo. He oído unos ruidos muy fuertes. Parecían disparos. Tranquila, pequeña. Yo también los he oído. No te preocupes. Iré a ver lo que ha ocurrido, ¿vale? De acuerdo. Pero no me dejes sola, ¿eh? No te preocupes, Allison. Estaré aquí contigo. Ronald se puso de pie y se alejó hasta la puerta del dormitorio. Recordó que aún le quedaba un cartucho en el cargador. Desde allí, y antes de que su hermana pudiera reaccionar, le encañonó con la escopeta. Allison dejó de moverse, aunque sus ojos abiertos, impactantes, sin vida, desorbitados por el terror, miraban fijamente a su hermano. En su retina se había quedado grabada la imagen del asesino. El silencio se apoderó de la casa. Ronald dejó de oír la voz que le decía: mátalos. Sin embargo, la espantosa quietud de la muerte flotaba en el aire y se extendía como una niebla maldita por todas las habitaciones. Esta sintonía que nos pone nuestro compañero Juanma Frasquet, precisamente, era el fondo sonoro de terror en Amityville, en la primera película, 1979, que intentó recrear lo que pasó después de este crimen, la familia que llegó después. Nos acompaña, por supuesto, también nuestro compañero Alberto Granados. Estamos todos especialmente en penumbra esta noche. Carlos, ¿quién es este? Porque vive
hombre que aniquiló repentinamente a toda su familia porque escuchaba voces en su propio cerebro. Ronald DeFeo era el hijo mayor del matrimonio DeFeo. Ronald fue un chico normal hasta los 17 años. Hasta esa edad vivió en Brooklyn con toda su familia. Y un buen día, pues, sus padres decidieron comprar la casa, el 112 de Ocean Avenue, porque era una casa muy bonita, porque reunía todas las expectativas que para una familia media norteamericana, pues, significaba el bienestar y, bueno, pues, una vida perfecta, ¿no? Casi perfecta. De hecho, como comentabas, Ronald DeFeo, el padre, puso en la puerta, en el jardín, un cartel que decía Altas Esperanzas, porque era lo que representaba para ellos esa casa. Pero hasta los 17 años, Ronald con toda su familia se fue a vivir a esta casa, y entonces fue cuando empezó a cambiar su carácter. O sea, fue al llegar a esa casa, ¿no? Antes. Sí. Cuando llegó a la casa empezó a cambiar su carácter, fue expulsado del instituto en varias ocasiones, empezó a tener relación con personas vinculadas a bandas callejeras, al mundo de la droga, y su carácter fue empeorando de tal manera que incluso en una ocasión llegó a amenazar a su padre con una escopeta. Estaba discutiendo su padre con su madre y él los descubrió, fue a su cuarto, él era muy aficionado a las armas de fuego, y bajó hasta donde estaban sus padres y apuntó a su padre con la escopeta. Incluso llegó a disparar. Lo que pasa es que la bala no salió porque se había quedado atascado el percusor y el rifle no disparó, pero si hubiese disparado, pues hubiese matado a su padre en ese mismo momento, ¿no? Digamos que su carácter fue degenerando un poco desde los 17 años que llegó a la casa, al 112 de Ocean Avenue, hasta los 23 años, que fue cuando cometió los crímenes. Este muchacho escuchaba una voz. Luego, en los interrogatorios policiales, en septiembre del pasado año, del 2005, volvió a solicitar una rebaja en su pena o un grado distinto. Se lo han vuelto a denegar. Este hombre sigue, iba a decir que nos puede estar escuchando, bueno, por internet podría estar escuchando, pero sigue en un penal, en una celda de alta seguridad, y le han vuelto a denegar esas ventajas penitenciarias. Sí, porque es que además él no se arrepiente de nada de lo que hizo. ¿Qué dijo? ¿Por qué lo había hecho? Pues lo que dijo, lo dijo en el juicio, ¿no? Reconoció en el juicio que él había oído una voz, que una voz le pedía insistentemente que matase a su familia, porque si no lo hacía iba a ser su familia la que iba a acabar con él, ¿no? Una voz además muy insistente, una voz que no dejó de oír durante muchos días, muchos siempre meses. En la casa. Sí, en la casa. Y entonces pues fue la decisión que adoptó de planear el asesinato de toda su familia, de sus padres y de sus 4 hermanos. Yo tengo que decir que además este libro es muy vivido porque surgió a raíz de otro programa que hicimos sobre Casas Encantadas y sobre Amityville en particular. Y yo he vivido también la obsesión positiva, por supuesto, de nuestro compañero Carlos, un periodista riguroso, acostumbrado a enfrentarse diariamente a lo que ocurre, pero que ha tenido la valentía de meterse en la realidad velada, en esa realidad que a veces parece que se quiere apartar y que en este caso está llena de documentos. Y he visto cómo semana a semana Carlos descubría nuevas pequeñas cosas, y he visto esa ilusión para escribir este libro, Aquella casa maldita en Amityville. Lo más sorprendente es que esa voz, parece que él se refiere en varias ocasiones a esa voz y la identifica con el demonio, o habla incluso, se publica en la prensa que la casa estaba poseída o que su mente estaba poseída. Por lo menos en los primeros momentos se explica eso a nivel periodístico, ¿no? Sí, él identificó esa voz con el mal, y él mismo llegó incluso a identificarse con Dios, ¿no? Cuando le preguntan en el juicio que por qué lo hizo, pues lo hice porque sí, porque yo soy Dios, ¿no? Acabó reconociendo, ¿no? Como que nadie podía estar por encima de él, nadie podía desafiarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, Ronald se identificó un poco con esa voz, con lo que él entendía que era el dueño, el amo de la casa, que estaba manejando, en este caso, sus hilos. Es cierto, Carlos, que él va poniendo todos los cuerpos encima de la cama boca abajo. Da la sensación de que todo tiene un aspecto como de ritual, y tampoco él ha desvelado las claves de por qué hizo ciertas cosas. 30 años después, nadie ha sabido por qué y de esa forma.
Eso es cierto. Una de las cosas que más llamó la atención a la policía fue precisamente ese hecho, el encontrar los 6 cuerpos boca abajo en las camas y todos además con los brazos cruzados bajo la cabeza, todos en la misma posición. Bueno, pues llamó la atención a la policía. En un primer momento pues le pareció que era una casualidad demasiado extraña, ¿no? No era posible que todos estuviesen, pero bueno, pues podía ser, ¿no? Pero la policía entonces descubrió un detalle, y es que los cuerpos habían sido movidos después de los disparos. Fue por eso que descubrió que Ronald había movido los cuerpos, porque si no llega a descubrir ese detalle, si quieres te explico, la policía descubrió que en uno de los hermanos de Ronald el disparo que entraba a través de la ropa, o sea, del pijama que llevaban puesto, no coincidía con el agujero que tenía en la piel, con lo cual eso significaba que había sido movido, que había sido levantado, y en ese acto de movimiento la ropa, el pijama, se había subido, y entonces por eso no coincidía el agujero de la ropa con el agujero de la piel por el que había entrado la bala. Una sola bala, 2 agujeros. Hay preguntas, Carmen, 7640, imagino que muchísimas, que iremos desvelando en la segunda hora, donde vamos a entrar en los fenómenos supuestamente extraños que empiezan a ocurrir en esa casa después de los crímenes. Telma, por ejemplo, desde Jerez nos dice: siempre me han gustado las pelis de miedo, pero esta me impactó mucho, quizás por saber que ha sido una historia real que nos puede pasar a todos. También nos decían que existe una canción de Eminem de su disco Slim Shady llamada Amityville, que muestra algunas similitudes entre los hechos que allí ocurrieron. Los fenómenos ocurrieron cuando se enteraron de los crímenes, nos preguntan. ¿Puede ser psicológico provocado por lo que pasó? Los actuales inquilinos, ¿qué dicen? Buenas noches, Iker y compañía. Vaya tema interesante. Yo no sería capaz ni de entrar en la casa. ¿Sabéis de alguna casa así, pero en España? Tratad del tema. Felicidades. Hola, amigos del misterio. Tengo los pelos de punta. ¿Qué historia? Desde que compraron la casa después del año 77, ¿no han ocurrido fenómenos extraños? Nos pregunta Jorge desde Zaragoza. Son tan solo unas pocas preguntas que están llegando al 7640. Sorteamos 3 libros de nuestro compañero Carlos Cala, Aquella casa maldita en Amityville, y vamos a ir respondiendo lo que se pueda responder. Lo fuerte es lo que viene ahora, lo que empezó a pasar después de aquellas 6 muertes. 2 y 6, 26 con 4 grados aquí en el estudio central de la cadena SER, la nave del misterio, Milenio 3. Hablamos de un clásico, pero con una nueva visión, con una recientísima investigación de nuestro compañero Carlos Cala. Hay muchas preguntas, Carmen, en el 7640. Antes de seguir respondiendo, estamos haciendo nuestra particular crónica o película de los hechos, y nos hemos quedado en un adolescente problemático que empieza a sentirse turbado por algo, que sus pensamientos se llenan de tinieblas y que una noche narcotiza a su propia familia. Fijaos qué alevosía, ¿no? Poniendo un narcótico en la sopa que todos comparten. Imagino, Carlos, que él se libraría mucho de tomar esa sopa, ¿no? Sí, porque además él contaba con un dato importante a su favor, y es que no le gustaba la sopa y su familia lo sabía. La verdad es que este libro es mágico, tiene bastante de mágico, porque surgió, como decía, aquí en Milenio 3. Estaba claro solamente al ver cómo Carlos se metía en la investigación. Yo he visto fotografías y documentos de Amityville que nunca había visto, que consiguió nuestro compañero, que ponen los pelos de punta. En Cuarto Milenio contamos algunos de ellos y vimos algunos de ellos. Y yo repito, y yo me mojo en esta situación, yo no sé si esto es real o no, creo que vieron algo, que vivieron algo, lo que ahora vamos a contar, pero que las escenas desde el crimen hasta lo posterior son muy extrañas y tocan directamente la fibra más sensible que tenemos. Es auténtico terror, no se parece a ningún otro caso. Pero Carlos venía con alguna sorpresa más. La investigación de un libro en el fondo es una aventura que te mete en un torbellino de acontecimientos que tú no controlas. Van surgiendo pistas, es lo más maravilloso que hay. No que un libro se venda o no, que ojalá se venda muchísimo, sino el proceso de hacerlo. Cuando uno lo hace con entusiasmo de verdad. Y entonces se mete como una espiral mágica. Y Carlos hablaba conmigo muchas noches y me decía: mira, ha pasado esto, ha pasado lo otro, me estoy enterando de esto. Hay una cosa que le deja a uno frío. Es la cantidad de personas, decíamos, la lista negra de Amityville. Así es. ¿Podemos hacerla? Pues sí, podemos hacerla, porque cuando yo leí por muchos lugares que había una especie de maldición que rodeaba a todas aquellas personas que de alguna manera tenían contacto o habían tenido contacto con la casa,
Pues me puse a buscar a ver qué personas podían formar parte de esa lista negra, y la verdad es que la lista se ha cerrado momentáneamente hace unas semanas solo. El 8 de mayo se ha producido la última muerte relacionada con esta casa, pero no sabemos si efectivamente es la última muerte o no lo es. Podemos empezar esta lista por Jay Anson, que fue el autor del primer libro sobre esta historia. Ese libro que en realidad era un diario prácticamente de los sucesos, lo que sufre esa familia que luego compra esta casa de los crímenes, ¿no? Efectivamente, Jay Anson consiguió hablar con el matrimonio Lutz, con George y con Kathy, y ellos se decidieron a contarle la historia, previo pago de una cantidad de dinero por los derechos, obviamente, a contar la historia según declararon, porque no querían que se siguieran contando falsedades sobre la supuesta historia o pesadilla que ellos habían vivido en la casa de Amityville. Y entonces Jay Anson se reúne con ellos, con ambos, y grabadora en la mano, cintas de cassette, empiezan a hablar y los Lutz le cuentan toda la historia. Y al cabo de los meses de esa historia surge el libro de Amityville de Jay Anson, el de Aquí vive el horror, Horror en Amityville, que se convirtió muy pronto en un bestseller. Vendió millones de ejemplares en Estados Unidos, y después tuvo el mismo éxito en todo el mundo, porque la historia llamaba muchísimo la atención a todo el mundo. Pero Jay Anson murió, fíjate qué cosa tan curiosa, poco tiempo después de haber cobrado su primer $1.000.000 por los derechos de autor de ese libro, y acababa de terminar también su segunda novela, una novela que llevaba por título 666. ¿Y sigue la lista? Sí. Con Jay Anson empieza esa lista. Jay Anson, como decimos, murió después de cobrar ese dinero. La novela 666, terminada. Él no la vio publicada, o sea, murió antes de que la novela saliera al mercado. Pero la lista continúa con Paul Hoffman, que es otro escritor. En este caso, el escritor que contó la historia en diversos periódicos y en una revista que publicó diversos reportajes sobre la casa de Amityville, la revista Good Housekeeping. Pues él murió muy pronto, murió como a 2 años después de toda esta historia de Amityville, y además murió en circunstancias muy extrañas. Un accidente, además, que no pudo aclararse bien, ¿no? La lista podría continuar también con el parapsicólogo Ed Warren. Ed, junto con su esposa, el matrimonio Warren, fueron los 2 parapsicólogos a los que la familia Lutz permitió entrar en la casa cuando ellos la abandonaron, para que hicieran un estudio y comprobaran qué había de realidad en todo aquello, qué pasaba, a qué se debían todos los fenómenos que habían vivido, lo que ellos decían que habían vivido. Pues el parapsicólogo Ed Warren sufrió un ataque al corazón poco tiempo después de iniciar esta investigación en la casa de Amityville. No llegó a morir, pero él siempre se mostró convencido de que eso se lo había provocado la casa. Él decía a todo el mundo que ese ataque al corazón se lo había provocado su contacto con la casa de Amityville. Hay más muertes. La de David Cromarty, si recuerdas, había dicho yo que el hijo de la primera familia que compró la casa después de los Lutz fue la familia Cromarty. Bueno, pues David Cromarty, el hijo de esta primera familia que compró la casa después de la huida de los Lutz, murió siendo muy joven, prácticamente un adolescente, y también de una forma trágica, un accidente. Curiosamente, el dormitorio de este chico, el que utilizó este chico durante los años que vivió en el 112 de Ocean Avenue, fue el dormitorio de Ronald DeFeo, ese dormitorio que todo el mundo conoce por esas ventanas semicirculares que parecen ojos y que se hicieron célebres con la casa de Amityville.
Y aquí vamos con otra de las muertes extrañas de esta historia, la del doctor Stephen Kaplan, que para los detractores de la historia de Amityville su nombre les puede sonar muchísimo porque él fue uno de los principales detractores de la versión de los Lutz. Él denunció que toda la historia que contó George y que contó Kathy era un fraude, pues Stephen Kaplan sufrió un ataque al corazón que casi acabó con su vida en 1976, justo un año después de que los Lutz se marcharan de la casa. No murió en ese momento, pero sí murió poco después, además de manera totalmente inesperada. No tenía ninguna enfermedad, no padecía nada. Murió de forma inesperada y no vivió para haber publicado el libro que había escrito sobre la supuesta farsa de Amityville. Y llegamos a las dos últimas muertes relacionadas con esta casa. Una de ellas es muy reciente, del pasado 8 de mayo. Tengo que dar un dato que antes no he ofrecido, y es que Jay Anson, el escritor de la primera historia de Amityville, Jay Anson murió con 59 años. Murió en el año 1980. Pues Kathy y George Lutz, esto es un apunte para que todo el mundo lo sepa, ellos se divorciaron a finales de los años 80, pero bueno, siguieron bien, siguieron viviendo cada uno por su parte, pero siendo amigos. Kathy murió en 2004, hace tan solo 2 años, debido a un enfisema, y tenía 59 años, la misma edad que tenía Jay Anson, el escritor de esta historia. Te iba a preguntar, el pasado 8 de mayo, George Lutz, los tres que se reúnen después de los sucesos, grabadora en mano, para confesar lo que ha pasado, ¿con qué edad murió? George Lutz murió el 8 de mayo con 59 años. La misteriosa lista negra que va dejando esta casa maldita para muchos. El asunto se complica porque lo que se encontró la policía es ni más ni menos que un panorama aterrador. Cadáveres en todas las habitaciones, recolocados. Hace unos meses, hace más de un año, contábamos con documentos policiales, declaraciones de los policías que entraron en aquella casa. Sonaban así. Es inusual que 6 miembros de una familia mueran así. El chico simplemente llegó y disparó a los 6 miembros. Afirmaba estar poseído por el demonio y que éste le hablaba en su interior pidiéndole que asesinara a su familia. Milenio 3, Iker Jiménez, en la SER. Hay muchas dudas por parte de nuestro público, de nuestros amigos que están ahí preguntando un montón de cosas. Ha dado mucho que hablar esta casa, con esos ventanales semicirculares que ya se han convertido en icono del miedo. Seguimos en nuestra película de los hechos. La policía encuentra esos cuerpos y ese muchacho, perturbado, como fuera de sí, es interrogado. ¿Qué pasó allí? Ronald DeFeo trató de ocultar los asesinatos hasta la tarde del día siguiente. Fue a trabajar con normalidad, visitó a su novia y quedó con un amigo para tomar unas cervezas en un bar muy próximo a su casa. Ese fue el momento que Ronald eligió para contar a su amigo que había entrado en su casa y había descubierto que todos los miembros de su familia habían sido asesinados. Rápidamente la policía inició la investigación y la búsqueda de pruebas que aclarasen lo ocurrido. Ronald. Ya se lo he dicho, señor inspector. Creo que ha sido Luis Falini. Nos la tenía jurada a toda la familia. Quería vengarse de nosotros por un problema que tuve con él hace unos años. Ronald, en tu declaración nos dijiste que habías salido de tu casa a las 5 de la mañana. Y tengo aquí los informes forenses que acaban de llegar. Las autopsias revelan que los crímenes se cometieron entre las 3 y las 3:30 de la madrugada. ¿De verdad que tú no oíste nada? ¿No escuchaste los 6 tiros en mitad del silencio de la noche? Yo no oí nada. Estaba viendo la televisión. Tal vez, quizá por eso.
¿Por qué el asesino iba a dejarte a ti con vida? Sí, es verdad. Yo estaba allí, pero yo no los maté. Estaba en mi cama, durmiendo, cuando me despertó Falini apuntándome con un rifle. Venía acompañado de otra persona a la que no conocía. Me obligó a que le acompañara habitación por habitación. Fue terrible. Mató a toda mi familia. Y después me amenazó con implicarme en los asesinatos si lo denunciaba a la policía. ¿Y quién abrió la puerta a Falini? Ninguna cerradura está forzada. Ronald, según el informe de las autopsias, tus padres y tus hermanos fueron asesinados con un rifle del calibre 35. Y hay ciertos aspectos que me gustaría comentarte. En tu habitación hay una caja vacía de un arma de esas características. También han aparecido cartuchos de ese calibre. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Nuestros agentes han encontrado en una alcantarilla de Brooklyn una escopeta del 35 y un montón de ropa sucia manchada de sangre. Ahora estamos analizando todo eso. ¿Qué pasará si descubrimos que la ropa es tuya, que la sangre pertenece a tu familia y que la escopeta es también la que había desaparecido de tu habitación? Ronald, Falini y la otra persona de la que hablas nunca estuvieron en tu casa, ¿verdad? No fueron ellos. No, lo hice yo. Cuando empecé a disparar ya no pude detenerme. Él me lo pidió y yo lo hice. ¿Él? ¿Quién es él? La voz. La auténtica dueña de la casa. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. Vamos a relajar el ambiente después de estas dramatizaciones porque la gente está muy asustada. Algunos que están trabajando de noche y lo están pasando realmente mal. Pues hemos contado lo criminológico, o sea que ahora viene lo fuerte. Con mensajes que nos llegan a esa vía de contacto 7640, palabra clave Milenio, espacio, y como siempre lo que nos queráis contar. Ya sabéis que sorteamos 3 ejemplares de Aquella casa maldita en Amityville, editado por EDAF y escrito por Carlos Cala, que además nos preguntan si es Carlos Barroso, nuestra voz también. Claro, es que hay sí, es Carlos Cala Barroso. La voz que más acongoja, vamos a dejarlo así, de nuestro programa. Vamos con esas preguntas. ¿Es cierto que intentaron bendecir la casa y que no se pudo? Pues yo respondería luego. Sí, porque vamos a hacer una pequeña batería. Venga, y luego contestamos sí, todas. porque tenemos que ver, mucha gente puede que no sepa absolutamente nada de lo que pasó en Amityville. Así que vamos a ver qué pasó después. Vamos a intentar sondear simplemente qué piensa la gente a estas alturas. David desde Leganés nos dice, es un poco raro, pero de ser ciertos los hechos podríamos hablar de poltergeist en vez de casa encantada, pues los sucesos no se han repetido, ¿no? ¿Por qué sus padres no se dieron cuenta de que a su hijo le pasaba algo? ¿No eran conscientes de que pasaba algo extraño? ¿Ya antes de la familia no se sabe nada?, nos preguntaba Jessie desde Lorca. Por lo que contáis, el asesino presentó un brote psicótico con alucinaciones auditivas e interpretación delirante. El causante de todo fue él. Soy Antonio de Sevilla y estoy trabajando solo en una farmacia de guardia y horrorizado mirando para todos sitios. Besos. Yo tengo el libro de Jay Anson, Aquí vive el horror. Cada vez que lo he leído me ha costado una barbaridad poder dormir, nos decía Raúl desde Guadix. Trabajo en un sanatorio mental y tengo el vello de punta. ¿Es posible algún tipo de fuerza o energía que precipite alguna enfermedad en los inquilinos? Domingo desde Murcia dice que la casa que se compra con mucho sacrificio y trabajo no se abandona si no es por algo muy gordo. Vamos tranquilos que vamos a ir respondiendo a preguntas, si os parece, Carmen, vamos, porque ahora lo interesante es que toda la gente sepa qué pasó después. Vamos a escuchar, la escena es esa, la casa queda vacía, damos un salto en el tiempo, Carlos, luego vamos
compaginando con más cosas, pero para hacer la crónica rápida, para quien no sepa qué pasó después, llegan los Lutz. Si no me equivoco, los crímenes son un 13 de noviembre del 74 y el jueves 18 de diciembre de 1975, joven matrimonio con unos niños, bueno, pues se entera de que esa casa está a un precio excepcionalmente bajo. ¿Sabían lo de los crímenes? ¿No les importaba? En principio no sabían lo de los crímenes. Cuando ellos visitaron la casa por primera vez, cuando vieron en el periódico que estaba en venta y que el precio les resultaba bastante asequible y que podían hacer frente a él, y vieron todas las prestaciones que ofrecía la casa, que era prácticamente la casa de sus sueños, porque era una casa con jardín, con embarcadero propio, con garaje, piscina, pues se acercaron a verla. Y cuando vieron la casa les encantó, pero claro, les seguía chirriando ese aspecto, el del precio. ¿Por qué esa casa era tan barata? Y se lo preguntaron a la señora de la inmobiliaria que les mostró la casa, y la señora de la inmobiliaria les acabó reconociendo que la casa había tardado en venderse tanto tiempo porque fue allí donde se produjeron los crímenes, los 6 crímenes de la familia de Feo. Ellos conocían los crímenes, pero desconocían que se habían producido en esa casa. Pero aún así decidieron comprarla porque ellos pensaban que los muertos no les iban a hacer nada, no les iban a provocar ningún daño. Antes nos preguntaban si había casos parecidos en España. El más semejante, no voy a decir similar, bueno, con ciertas distancias, es lo ocurrido, lo hemos comentado en alguna ocasión, aquí muy cerquita de la radio, en la calle Antonio Grilo de Madrid, donde hay varios casos de crímenes en la misma habitación en diferentes épocas y luego pasan cosas extrañas. Bueno, vamos a escuchar la voz de un sacerdote. ¿De quién, Carlos? Es el padre Ralph Pecoraro, que era amigo del matrimonio, era sobre todo amigo de Cathy, porque ella era católica, George era metodista, pero sobre todo, era amigo de Cathy. Les ayudó mucho en el matrimonio, porque Cathy ya venía de un matrimonio anterior, su anterior marido había muerto, y entonces se casó con George, que era 2 años menor que ella. Este sacerdote les ayudó mucho y, bueno, pues era amigo de la familia. Cathy discutió con su marido sobre la posibilidad de bendecir la casa, teniendo en cuenta además lo que había ocurrido allí, ¿no? Un año antes, los 6 crímenes, y George no puso ninguna objeción, y el padre Ralph Pecoraro acudió a bendecir la casa el primer día, mismo día de la mudanza, aquel 18 de diciembre del 75. Así que ese padre que aparece en la versión cinematográfica de 1979, llamado Padre Mancuso, es realmente este individuo que vamos a escuchar, que acude a la llamada de una amiga. Por otro lado, comprensible. Hombre, uno se va a meter, aunque no crea en los fantasmas, que es lo interesante de este caso. Un matrimonio que le da exactamente igual lo que ha pasado. Por lo tanto, deben ser muy escépticos, porque si no, te aseguro que uno no se mete a vivir con sus niños donde han muerto por disparos 6 personas. Y bueno, por aquello de la aprensión que hizo Carmen, va el sacerdote, que sería muy propio. Ha ocurrido en muchos casos de fenómenos extraños, que la gente, sabiendo que pasa algo, bueno, pues el sacerdote va ahí a bendecir la casa, a veces echa un poco de agua bendita, hace unos rezos, simplemente, ¿no? Sí, en la mayoría de lugares, incluso hoy en día, en sitios que pues, las personas dicen que pueden estar encantados o que han vivido fenómenos paranormales, lo que hace el sacerdote es bendecir esas viviendas con agua bendita, lo que hace es rociar la casa de agua bendita, y normalmente esos fenómenos disminuyen. También yo creo que es un efecto placebo, que la gente que vive en ella se queda más tranquila si tiene la bendición de un sacerdote, ¿no? Y en este caso parece que era así. Lo que pasa que lo que le ocurrió al sacerdote, que nos dirá Carlos si es verdad o no, ahí está lo extraño, ¿no? De momento escuchamos la voz del padre Pecoraro, que sonaba así. Iba bendiciendo el recibidor y sentí frío, realmente mucho frío allí. Era muy curioso porque en la calle hacía un día precioso. Era invierno, pero no era normal que dentro estuviésemos tan helados. Fui avanzando hacia dentro de la casa con el benditero, limpiando los rincones,
y escuché una voz raramente profunda detrás de mí que me decía: vete de aquí. Parecía que venía de todas partes, no de un punto concreto que identificara, muy raro, y sentí que alguien iba acompañándome y allí físicamente no había nadie. Y no volvió. Y ese frío se quedó, ¿verdad, Carlos? Ese frío se quedó en la casa. El sacerdote no volvió a pesar de que el matrimonio Lutz se lo solicitó muchísimas veces a lo largo de esos 28 días. Y además, conforme iban aumentando los fenómenos extraños, pues con más insistencia se lo pedían, pero siempre ocurría algo que impedía la comunicación entre el matrimonio Lutz y el sacerdote. Y además el sacerdote enfermó, y de tal manera que le impedía desplazarse, le impedía utilizar su vehículo, le impedía levantarse de la cama, tenía fiebre todos los días, una fiebre que duró casi el tiempo que la familia Lutz estuvo viviendo en esa casa, casi 4 semanas, ¿no? Es como tener una gripe de 40 grados de fiebre durante 4 semanas. Algo tan extraño que le impidió salir de allí. Eso sí, el sacerdote les animó a que ellos abandonaran la casa. Carlos, primeros acontecimientos extraños que empiezan a inquietar a esa familia que ha adquirido la casa de Amityville. El primero es el frío. Las bajas temperaturas que sobre todo George Lutz sintió nada más entrar en la casa se mantuvo durante los 28 días que vivieron en esa casa. En principio solo lo sentía él, después también lo sintieron otros miembros de la familia que les hacían visitas a lo largo de esos días, y un frío que obsesionó tanto a George Lutz que se pasaba prácticamente los días enteros partiendo leña en el jardín y sentado frente a la chimenea, de tal manera que descuidó todo su aspecto físico, incluso su aseo personal, dejó de ir al trabajo y se pasaba las horas y las horas delante de la chimenea, pues avivando el fuego y huyendo de ese frío que, según él decía, se desplazaba por todas las habitaciones de la casa por las que él se movía. Lo que los expertos llamarían termogénesis, ¿no? Y que se ha descrito a lo largo de toda la historia de los supuestos fenómenos extraños como preludio de algo. ¿Preludio, Carlos, de qué? ¿Cuál es el primer relato que cuentas en tu libro, en aquella casa maldita en Amityville, que a ti te llama especialmente la atención? La primera escena con la que dices, caramba, esta familia empezó a sufrir realmente. A mí lo que siempre me ha impactado mucho, es que, primero, que George se despertara todos los días a las 3:15 de la madrugada. Porque además, curiosa hora, ¿no? Sí, porque es la hora que coincide además con los crímenes de la familia de Feo. Eso me llamó mucho la atención. Después, los distintos fenómenos, digamos, fenómenos brutales de los que fueron testigos todos ellos, sobre todo George, que escuchaba los golpes en la puerta, golpes en el techo, que después no provenían de ninguna parte realmente, no los provocaba nadie, ¿no? Pero él escuchaba los golpes, como si alguien llamase a la puerta, como si la puerta del embarcadero estuviese abierta, y eso le obligaba además a salir de la casa por las noches, todas las noches a las 3:15, para comprobar si efectivamente esa puerta estaba o no estaba abierta, cuando él estaba seguro de que la había cerrado antes de irse a dormir. Pero en ese momento, cuando se despertaba a las 3:15, nunca tenía la certeza total de que estuviese cerrada, y de hecho oía la puerta cómo se cerraba, cómo daba portazos, y después iba al embarcadero y efectivamente la puerta estaba cerrada como él la había dejado. Y cosas que descubrió en esos paseos nocturnos hacia el embarcadero. Por ejemplo, una de esas noches descubrió cómo la puerta principal de la casa había sido arrancada. Arrancada literalmente, colgaba de una de las bisagras y había sido arrancada desde dentro, no desde fuera. Pues si un hipotético ladrón hubiese intentado robar, pues hubiese forzado la puerta desde fuera. Esta vez estaba forzada desde dentro. Y esta sí que es la escena, digamos, más impactante de todas. Una de esas noches, cuando George va al embarcadero, comprueba que la puerta está cerrada, y cuando vuelve a casa ve algo que nunca, jamás en su vida pudo olvidar. Ahora sí que nos ponemos serios, porque es una escena
que se quede en la mente. Cada uno, que es la magia de la radio, Carlos, la imaginará a su manera y forma. Lo hemos hablado esta noche tú y yo. Tiene mucho de iconográfico, tiene mucho de profundo. Hubo muchas más escenas, hay otras, que no le van a la zaga. ¿Queréis que las recordemos? Esa escena, imaginar a un hombre ya atormentado, ya evidentemente inquieto, están sus niños en esa casa, su mujer, y cada noche a las 3:15 va al embarcadero. Parece que una de las noches algo le hizo girar sobre sus talones y mirar a la propia casa. Entonces, efectivamente, vio algo. Vaya. Otra vez. Las 3:15 de la madrugada. Desde que el matrimonio Lutz y sus 3 hijos se trasladaron a vivir a la casa, George, el padre, se despertaba todas las noches a la misma hora. Movido por un impulso inexplicable, abandonaba la cama y salía de la casa en dirección al embarcadero. Esa noche, el ruido había despertado también a su esposa Katy, que se levantó y fue tras él hasta el hall de la entrada principal. ¿Pero qué diablos es esto? La puerta principal colgaba de una sola bisagra. Estaba destrozada. Había sido arrancada del marco. Oh, Dios mío. Han intentado robarnos. George, quizá todavía estén por aquí. Tranquila, Katy. No han intentado robar. Quien ha hecho esto no estaba intentando entrar en la casa, sino salir de ella. ¿Qué? Mira, el picaporte interior está totalmente retorcido, mientras que el exterior está normal. Además, las bisagras han sido arrancadas por dentro. ¿No ves las marcas? Sí, pero ¿cómo es posible? ¿Quién va a hacer una cosa así? No lo sé, Katy. Pero esto es una cosa extraña más de cuantas nos están pasando estos días. Solo una más. Es como lo del enjambre de moscas que aparece de pronto en el cuarto de costura, sin saber de dónde procede. Como este frío polar que parece moverse dentro de la casa y que nos acompaña donde vayamos. Como la habitación roja del sótano. Sencillamente no tiene ninguna explicación. Tengo miedo, George. Temo que nos pase algo a nosotros o a nuestros hijos. No te preocupes, querida. Vuelve a la cama. Yo iré a comprobar que todo está en orden por ahí fuera. Katy regresó al dormitorio y George se puso el abrigo para salir al jardín. Caminó unos metros sobre la nieve y comprobó que todo estaba en orden, en el embarcadero y en el garaje. Cuando regresaba a su casa, algo llamó su atención en una de las ventanas de la primera planta, la que correspondía a la habitación de su hija Melissa de 5 años. Cuando se acercó un poco más para comprobar qué se movía detrás del cristal, la sangre se le quedó helada en las venas. ¡Melissa! 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 De pie junto a la ventana, mirándolo fijamente, estaba la pequeña Missy. La niña no se movía, ni siquiera parpadeaba. Detrás de ella, un enorme cerdo con sus penetrantes ojos rojos también observaba con atención. Estaba de pie, sobre 2 patas, mostrando sus terribles pezuñas delanteras. Cuando George llegó a la habitación de su hija, ésta dormía plácidamente en su cama. En la ventana no había nadie, pero la mecedora de madera que se encontraba junto a ella se balanceaba sola en un vaivén diabólico. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena Ser. Son días de angustia para la familia que ha comprado esa casa. Quizá se dan cuenta ya de su error. Han descubierto a esas alturas, Carlos, cosas tan inquietantes como una habitación que no aparecía en ningún plano, la habitación roja. Un cuartito que había en el sótano. Habían venido de la compra, acababan de llegar. Cathy estaba con las bolsas en el sótano, estaba colocándolo todo en la alacena, en las baldas de madera, y al colocar unos paquetes junto a un lateral de esa alacena, la pared de madera del fondo cedió un poco
como si detrás de esa pared hubiese un hueco. Ella se extrañó un poco, apretó un poco más sobre la madera y esta cedió hasta que cayó totalmente el panel de madera y dejó al descubierto una habitación que ellos no conocían, no sabían que esa habitación estuviese ahí, de 1 metro por 2 aproximadamente, y lo que más le llamó la atención primero es que estaba pintada totalmente de rojo y segundo que desprendía un olor nauseabundo, insoportable. Se ha especulado mucho con esa habitación invisible. Sí, ellos investigaron porque como no sabían, no conocían realmente de la existencia de esa habitación, incluso consultaron los planos. En los planos de la casa no aparecía como tal la habitación, el cuarto del sótano. Y después George, hablando con Henry, el propietario de la taberna donde se destapó todos los crímenes de Ronald DeFeo, donde Ronald DeFeo acudió en busca de amigos para que le acompañaran a su casa y por fin descubrir los cuerpos, ese señor, el propietario de la taberna, habló con George una noche y le comentó que a él siempre le había parecido la actitud de Ronald muy extraña y que el propio Ronald le había comentado en alguna ocasión que él hacía sacrificios de animales en el sótano y que los hacía en esa habitación. Esa escena que, bueno, es en esa habitación, en esa ventana, y la careta o la cara de un cerdo, que tendría muchos significados, que, bueno, sería profundizar mucho en la psique humana, en las visiones que tienen muchos seres humanos de cualquier cultura y religión sobre el mal, de un cerdo o de otro animal mirando. Los niños ya empiezan a ser protagonistas, no solo el matrimonio, sino que los niños a esas alturas también han sufrido diversos fenómenos, ¿no? Hay que decir que la primera persona que vio a ese cerdo no fue George, fue la niña precisamente, Melissa. Lo dibuja de 5 incluso años. y Sí. es terrorífico como lo hace. Ella lo considera además un amigo invisible. Su madre la descubre muchas veces hablando sola, canturreando, incluso en una actitud un poco digamos, alejada del resto de la familia, como si estuviese apartada. Algo atrajera su atención, sí, siempre. como si estuviera siempre acompañada de alguien o de algo, alguien con quien hablaba, alguien con quien cantaba o con quien jugaba. Y una de esas veces que la madre de Melissa la escucha cantar desde otra habitación, se acerca lentamente. Melissa, la niña, está mirando hacia la ventana de espaldas a la puerta, y la madre pues comprende que su hija está jugando, que está hablando sola con tantos amigos imaginarios que tienen los niños, ¿no? Pero se sorprende porque Melissa, sin haberla visto llegar, porque estaba de espaldas a la puerta y sin mirar a su madre, le pregunta: mamá, ¿los ángeles hablan? Creo que es momento de que, viendo ya lo que empieza a pasar en esta casa, escuchemos a los amigos del 7640. Buenas noches, equipo de Milenio 3. Sí que es cierto que el perro fue asesinado mediante hachazos por George. Felicidades por el programa. Carlos, empezamos ya un toma y daca porque parece que la gente sabe perfectamente los acontecimientos de esta historia tenebrosa donde las haya. El perro, no, el perro acompañó a la familia durante todo el tiempo que vivieron en la casa. Eso es una escena de la última película que se ha hecho. Que se ha exagerado, efectivamente, ¿no? Sí, es una escena que se añade. Lo que sí es verdad es que el perro estuvo a punto de morir el primer día, el día de la mudanza. Lo descubren casi ahorcado con su propia cadena. Había estado dando vueltas, incluso había intentado saltar el seto hacia la parcela de al lado, como intentando huir de esa casa y de ese jardín, y estuvo a punto de morir ahorcado, porque cuando lo descubrieron los niños y George, estaba colgando de la cadena y sus pies no tocaban el suelo, pero lo descubrieron a tiempo y no, el perro no murió. El perro fue uno de los que iba en aquel coche en la mañana de la huida. Nos preguntaban también por esa niña y sus dibujos, y es cierto que había esos dibujos, y qué eran. ¿Cómo representaba ese cerdo? Porque era una especie de cerdo un tanto deforme, como con una especie de cuerno en la cabeza, una entidad en el fondo maléfica, y el padre también lo que distingue es un animal detrás del cuerpo de su hija en la habitación. Claro, se sorprende muchísimo y va allí a ver qué pasa. ¿El dibujo a ti qué te expresa? Es un cerdo muy grande, es un cerdo demasiado grande, ¿no? Para lo que es un animal. Ella lo dibujó en varias ocasiones, lo dibujó
corriendo por la nieve. De hecho, una de las veces que el matrimonio Lutz vuelve a ver esa cara de cerdo es precisamente en el jardín. ¿Lo ven todos? Sí. En el jardín de su propia casa. En el jardín de la casa, mirando hacia el interior. El cerdo estaba afuera y miraba por la ventana hacia adentro. Y cuando George fue corriendo a ver a ese sitio de la ventana, a ver qué pasaba, allí no había nada, simplemente había unas huellas de pezuñas marcadas en la nieve, y descubrió también un poco más tarde que había sido arrancada la puerta del garaje, como si alguien hubiese intentado huir por ahí, por esa puerta. Digamos que era el principal amigo, el amigo especial de Melissa, de la niña pequeña en la casa, era ese cerdo al que ella llamaba Jody, un nombre bastante curioso, por otra parte. He oído decir que el marido llegó a pensar que su mujer envejecía por momentos y que descubrió un pequeño cuarto del que ya hemos hablado, desde donde se cree que emanaba el mal. Eso de que la mujer de George Lutz envejece repentinamente, sí, tiene una explicación a tenor de uno de los sucesos que pasan en ese diario, pues realmente terrible, que tuvieron que suceder. En varias ocasiones Kathy Lutz levitó sobre la cama, y en una de esas ocasiones, cuando su marido tiró de su brazo y de su cuerpo para traerla de nuevo hacia la cama, se dio cuenta de que al caer sobre la cama su mujer era su mujer, pero con 90 años, no con 30, que era la edad que tenía. Sí, le habían salido arrugas alrededor de los ojos, alrededor de la boca, el pelo se había puesto blanco, estaba desdentada. Era una mujer de 90 años, era su mujer, pero con 90 años. Siempre a las 3:15. Sí, siempre de madrugada. José Antonio desde Cantabria nos dice: esa voz que indujo a matar al chico es el llamado empuje mental. Me parece increíble y la historia me tiene intrigado. ¿Por qué cada 10 años cambia de dueños? Es una coincidencia un poco extraña, nos decía Paco desde Granada. Tengo 25 años, soy policía nacional y estoy patrullando con un compañero y los dos estamos muertos de miedo. Antes de los primeros crímenes pasó algo. Morir del corazón es lo más común. Pueden ser casualidades, inconscientemente parecen muy involucrados. Bueno, claro que pueden ser casualidades. ¿Pasó algo antes? Hay muchas casualidades en esta historia. Eso de los 10 años es una. Lo de los 59 años de las tres personas que se reunieron en torno a la mesa para escribir la primera historia, la historia real, también es otra casualidad. Sí, ocurrió algo antes. La familia Lutz, el matrimonio Lutz, George fue a investigar, casi al final ya de su estancia en la casa, a investigar el pasado de esa casa. Más allá de los crímenes. Efectivamente. Y entonces visitó varios lugares, visitó el periódico local, donde pudo acceder a toda la información relacionada con los crímenes de los DeFeo, donde conoció muchos detalles de los asesinatos que él antes no conocía. También visitó el registro, donde comprobó que en los planos de la casa no estaba ese cuartito rojo, la habitación que descubrieron en el sótano, y visitó el archivo histórico de la ciudad de Amityville. Y ahí descubrió dos cosas bastante interesantes. La primera de ellas es que en esa parcela, en ese lugar, había estado siglos antes un sanatorio para indios, un sanatorio que se utilizaba en aquellos momentos, en aquellos años, no para curar a los indios, no para curar a los enfermos, sino para dejarlos morir. Eran enfermos terminales a los que se dejaba morir en ese lugar. Y también descubrió que en ese sitio había vivido un señor, un hombre que había sido expulsado de Salem en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, había sido expulsado coincidiendo con todos los fenómenos de brujería. ¿Qué sabemos, Carmen, de Salem? Se sabe, para que la gente sepa que ese expulsado venía de un lugar muy especial, justamente a esa casa, cuando todavía no existía la casa. Bueno, Salem es conocida como la ciudad de las brujas por los hechos que precisamente se produjeron en esta localidad en 1692. Esos acontecimientos comenzaron con la llegada a la ciudad del reverendo Samuel Parris. Junto con su familia, se trasladaron a esta localidad del estado de Massachusetts, acompañados de una esclava negra llamada Tituba. Además de realizar las tareas domésticas, Tituba también pasaba mucho tiempo con la hija del reverendo de 9 años y con su prima que tenía 12. La criada hablaba a las niñas de los rituales que realizaban en las Antillas e incluso llegó a practicar con ella algún ritual vudú. Pronto muchas de las compañeras de juego de las pequeñas se fueron uniendo a esos extraños sucesos, a esas reuniones donde jugaban a adivinar el futuro y también a los amores que tendrían las chicas. Tituba a todas ellas en esas reuniones les decía que se casarían con tal personaje, que serían ricas, bueno,
hacían un poco eso y también rituales vudú con extraños ungüentos. En enero de 1692 las niñas caen gravemente enfermas y el médico William Griggs, como no pudo averiguar el origen de sus males, asegura que éstas habían sido embrujadas. Enseguida se señala a Tituba como la causante de los hechizos y comienza la locura en la hasta entonces tranquila localidad de Salem. Se creó un tribunal especial de auditoría presidido por el juez William Strone, ante el que la esclava, después de ser sometida a graves torturas, reconoció que era bruja, mientras las presuntas hechizadas se multiplicaban a la vez que se acusaba a decenas de mujeres de la localidad de haber tenido también tratos con el maligno. La primera mujer que fue condenada en Salem, acusada de brujería, fue Bridget Bishop, ahorcada el 10 de junio. En total, Iker, murieron 13 mujeres y 7 hombres, la mayoría de ellos ahorcados. Y precisamente de ese entorno, Salem, llega ese misterioso individuo a los cimientos de la casa de Amityville. Efectivamente, un brujo había sido acusado de participar en esos actos de brujería y fue expulsado de la ciudad y se marchó a vivir a Amityville, a esa parcela. Y pues como era costumbre en esa época, cuando alguien moría, era enterrado en el jardín de su casa, en su propia parcela. Así que se piensa que los restos de ese brujo siguen estando enterrados allí en la parcela de Amityville. Más cosas no puede haber, es decir, un puzzle más completo a nivel... Pero la pregunta también, ha habido mucha polémica de qué parte es cierta o no. Terminamos, si te parece, Carlos, la crónica de los hechos con la escena, el acontecimiento que imagino que desquicia por completo a la familia, que les hace coger las maletas. Imaginaos, por favor, esa escena, porque el momento de angustia de estar haciendo el equipaje, ni hubo equipaje, creo, yendo al coche ranchero y saliendo de allí todos volando, pero el momento en que tienen que despertar a los niños y que tienen que huir mirando por detrás de sus cabezas por si pasa algo. ¿Qué ocurrió esa noche última, ya en enero del 76? Pues hay que decir que la familia Lutz trató de huir el día 27, no el día 28, trató de huir el día 27, pero una fuerte tormenta que se desencadenó de pronto, de manera imprevista, les impidió salir, además de que el coche no les arrancaba, no les funcionaba. Entonces tuvieron que quedarse esa noche, y esa, que fue su última noche en la casa, fue la peor de todas. Los niños, al entrar en la casa esa noche, al contrario de lo que había ocurrido antes, se notaba una calma demasiado extraña, una calma que se podía sentir en el ambiente. Ya no, además no había frío, no era frío, la temperatura además era agobiante de calor dentro de la casa. En pleno enero. En pleno enero, efectivamente. Cuando además días antes habían sentido un frío gélido. Los niños esa noche durmieron en su habitación porque estaba muy mal, estaba todo muy desordenado. Las ventanas en días anteriores se habían abierto solas, las puertas también, había entrado agua a raudales por las tormentas y por la lluvia, ¿no?, que había. Y entonces la casa estaba en un estado lamentable. Y todos habían ido además acotando sus lugares de estancia en esa casa. Había habitaciones por las que ya no pasaban, incluso algunas de ellas las habían tapiado para no entrar, como el cuarto de costura donde aparecían los enjambres de moscas. Pero esa noche, como el dormitorio del matrimonio donde al final dormían todos juntos estaba en tan mal estado, decidieron que solo dormirían allí esa noche el matrimonio y la niña pequeña Melissa. Los dos niños dormirían en su habitación, que estaba en el ático, que era la habitación de Dawn de Feo. Pobres niños también. Pues todos se fueron a dormir y en mitad de la noche empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. Esa calma fue cambiando, los muebles empezaron a abrirse solos, las puertas, los cajones. George empezó a sentir una presión muy fuerte sobre su cuerpo, como si tuviese alguien encima, y sintió además unas pisadas como de pezuñas, como de patas, pero con mucha fuerza, que le pisoteaban todo el cuerpo y que le impedían moverse. Y en esa situación George perdió la conciencia, mientras su hija y su esposa estaban dormidas. George volvió a recuperar la conciencia con los gritos de sus hijos, de Danny y de Chris, que le llamaban además zarandeándole el cuerpo y diciéndole: papá, papá, ven porque hay un monstruo en nuestro dormitorio. El padre se acercó al descansillo,
a la escalera que conducía al dormitorio de los niños, que recordemos estaba en el ático, y por esa escalera vio cómo bajaba lentamente, casi deslizándose, una figura sin rostro, una figura encapuchada, que descendía peldaño a peldaño y que iba directamente hacia ellos. Fue ahí entonces cuando el matrimonio Lutz cogió a sus hijos, a su perro, que también se lo habían llevado, al perro se lo habían metido en casa para que tratara de protegerlos de alguna manera, y salieron corriendo de la casa. Lo dejaron todo. Iban con la ropa que tenían puesta, los niños con los pijamas, se subieron al coche, que esta vez sí arrancó, y lograron salir. Ayer eran las 7 de la mañana de aquel miércoles 14 de enero de 1976. Crónica de la familia que compró la casa equivocada, sin duda alguna. A nivel de lo que se ha dicho de que puede ser fraude o no, parece que hay muchas teorías en Internet que se corresponden, Carmen, con una realidad, que es que en Internet se publica cualquier cosa, pero de cualquier tipo, aunque sea mentira, aunque esté completamente corrompida, de todo el mundo y de cualquier tema. Y uno lo lee creyendo que es verdad. Como se copian unos a otros, se difunde la información errónea por todo Internet. Y además que hay gente, es una pena, que lee cosas, no es que lo ponen aquí, que lo pongan no quiere decir que sea verdad. Se decía incluso que había una de las teorías, una de las hipótesis, que ambos habitantes de la casa, tanto el asesino Ronald DeFeo como el posterior habitante Lutz, habían quedado, eran amigos anteriormente y que incluso habían quedado para cometer el asesinato y que DeFeo se quedara con todo el dinero de la familia. Más teorías sobre el supuesto, si hubo fraude, ¿qué argumentan? También se apuntó la posibilidad de que Lutz montara todo lo de que pasaban cosas extrañas, todos los sucesos que tuvieron que ver con DeFeo, para posteriormente escribir un libro y sacar todo el dinero de ahí. También alquilar la casa a supuestos investigadores, para psicólogos, y de ahí también sacar un dinero, incluso convertirlo en una especie de casa del terror que podía ser visitada por aquellos amigos a los que les gustaran estos temas y por ello pagaran una cuantiosa entrada. Pues eso se ha demostrado, Carlos, que no es así. Sí que es cierto que en investigaciones parapsicológicas apenas tenemos tiempo, pero ¿se puede resumir en titulares qué se obtuvo de aquellas investigaciones? Pues hubo varias investigaciones. La más importante fue la que te comenté antes, de aquel matrimonio que estuvo en el matrimonio Warren, que investigó la casa poco tiempo después de que los Lutz se marcharan. Y bueno, pues ellos encontraron presencias en esta casa, y algo muy curioso que dijo Ed Warren es que las presencias no eran solo humanas, sino que había también presencias animales. Habría mucha más tela de cortar en torno a Amityville, centenares de preguntas, Carmen, pero quizá lo más importante, volveremos a tocar el tema en la próxima temporada, claro que sí. Los 3 ganadores de este libro. Los 3 ganadores de Aquella casa maldita en Amityville, de Carlos Cala, al que hemos tenido esta noche contándonos todos esos escalofriantes sucesos. Es un libro editado por EDAF, que nos lo ha preguntado mucha gente, el título y el libro. Los 3 ganadores, una de ellas es Sandra desde Madrid, que nos dice: el caso de este chico se parece al del sastre español que mató a su familia porque escuchaba voces que se lo ordenaban, ¿no creéis? Pues uno de los libros va para ella. El otro es para Lucas, desde Almería, que nos decía: hola queridos milenarios, yo escucho todos los fines de semana una voz que me dice: escúchalos Lucas, escúchalos. Y el último de ellos es para Tony desde Mallorca. Stanley Kubrick también usa el cara cerdo en una escena del Resplandor. Para los musulmanes el cerdo es como el macho cabrío para nosotros. Interesantes reflexiones, Carlos. Yo te auguro, pues bueno, un futuro esplendoroso. El libro es maravilloso, terrorífico, eso sí, Aquella casa maldita en Amityville. Oye, ¿qué vio esta familia? ¿Qué le pasó? ¿Qué crees tú? Pues no soy capaz de decir lo que les pasó. Yo simplemente transmito lo que ellos cuentan que les pasó, y sí digo que no tengo por qué negar de la palabra de una familia que compra todo, que tiene una vida normal, una vida feliz, y que de pronto lo deja todo y se marcha a vivir a otro punto del país totalmente diferente, muy alejado. ¿Más cercano, Carlos, a las teorías del fraude o a las que afirman que estas visiones que hemos contado ocurrieron realmente? Yo pienso que no hay fraude.
Carlos Cala, nuestro solo compañero. Una pregunta, Dime. ¿a ti durante la investigación te pasó algo? Es una pregunta que se repite. Sí. Lo contamos pues otro día ya. Vale. No, lo dejamos ahí, quizá mañana, quién sabe, damos un toque. Mañana hay muchas sorpresas, ¿eh? Alberto nos tiene preparado alguna sorpresa que va a ser mayúscula. Mañana seguimos y el domingo nos vemos en Cuarto Milenio, claro que sí. Carlos, un placer y muchísimos éxitos con este pedazo de libro. Muchas gracias.